Hola. Bueno, buen día a todos. Vamos a continuar el día de hoy con los ateneos del Servicio de Cardiología. En esta oportunidad va a presentar la doctora Carlini Mercedes. Bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias a todos por haber concurrido en el día de hoy. Para continuar con los ateneos, vamos a presentar en el día de hoy el caso de un paciente de sexo masculino de 31 años de edad, con un peso de 71 kilos, una altura de 1,72 m, un índice de masa corporal de 24. Este es un paciente que, como factores de riesgo, presenta hipertensión arterial. Fue diagnosticado en el año 95, cuando él tenía 13 años de edad. En ese momento fue a un control clínico por un viaje de estudios que tenía que hacer. El médico pediatra que lo atendió lo deriva a un cardiólogo infantil. Le realizan el primer ecocardiograma, en donde se puede ver, bueno, un septum está un poco hipertrófico, con un septum de 14, una pared posterior de 14, una función conservada, ¿sí? Informa motilidad conservada, sin valvulopatías. Posteriormente, este cardiólogo pediátrico continúa estudiando al paciente, realiza Doppler renales sin particularidades, radiografías de tórax, se puede evidenciar una radiografía de tórax de frente, centrada, completa. Ahí estamos bien, bárbaro. Tampoco, o sea, se puede ver senos libres, sí tiene un poquito separación entre los espacios intercostales, pero no mucho, de cuando tenía 13 años. No refiere a otros antecedentes, ¿sí? Y el cardiólogo en su momento comienza tratamiento antihipertensivo vía oral, titulando medicación, inició con atenolol. El paciente no recordaba la dosis con la cual inició. Posteriormente, este médico continúa realizando seguimiento prácticamente anual, ¿sí? Con ecocardiogramas, ecografías renales, exámenes de laboratorio, radiografía, y continúa titulando medicación a lo largo del tiempo. El paciente siempre asintomático, ¿sí? Sin ningún tipo de clínica. Este es uno de los últimos ecocardiogramas que tenemos, que es del año 2012, ¿sí? En donde se presenta levemente dilatado, ¿sí? El septum y la pared posterior, ¿sí? Están normales, una función conservada, ¿sí? Y lo que se puede observar a nivel de la raíz de aorta, una leve dilatación en la porción tubular, ¿sí? Válvulas, lo que informa en este ecocardiograma, una válvula mitral con una leve alteración de la apertura, ¿sí? Le informa como incompetente, y una válvula aórtica sin restricciones, competente. ¿Sí? Posterior a esto, el mismo médico solicita laboratorios, ¿sí? Sin particularidades, perfil lipídico, ¿sí? Perfil tiroideo, solicitó ácido vainillin-mandélico, también todo dentro de valores normales. Continúa titulando medicación, ¿sí? Hasta el último tratamiento, que estuvo tratado con enalapril 10 miligramos cada 12 horas, amlodipina 10 miligramos cada 12 horas e indapamina 10 miligramos cada 24 horas. Todo esto el paciente continuaba manejando cifras tensionales entre 140, 150 de sistólica. Si a los presentes aquí en el día de hoy se les presenta un paciente con estas características, con esta historia. Sí, doctor. Preguntar, Mercedes, ¿qué pasa? No vimos el examen semiológico clínico de la paciente. Y eso en ese momento lo desconocemos, doctor. ¿No lo han revisado? Sí, pero esta es la historia previa, ¿sí? De cuando nosotros lo recibimos acá en el servicio. Una preguntita más. Pero vos podés decir si tiene un soplo cardíaco, abdominal, qué pasa con los pulsos periféricos, algo. Y eso yo se lo puedo comentar, más adelante lo vamos a ver en el examen físico acá en el hospital. ¿Qué número de zapatos calza o a ojos vistas? ¿El pie chico o el grande?
Es una coartación de aorta, se le escapó al médico. Es muy probable. Ibas a hacer la pregunta si tenía pies chicos o pies fríos. No, no tenía pies fríos. Esto es absolutamente importante. Y hay sido medido con dos criterios. Nadie se deshipertrofia aún en el caso de la entonces, cosas hipertrofia, inclusive en los estudios donde se han tratado hipertensos con Sensol, eso debería ser años atrás, con Priles, se ve que al trasladar la hipertrofia ventricular por un correcto tratamiento de hipertensión, el septum retrograda, pero fracciones de milímetro, de modo que pase de un septum de 14, que está indicando ya en un muchacho una importante hipertrofia ventricular izquierda, a lo que tiene ahora, no está dentro de los cánones de la biología normal. Entre otras cosas y fundamentalmente porque la hipertrofia ventricular izquierda involucra fibrosis, y la fibrosis no se va atrás con el tratamiento. De modo que no creo que sean concordantes los dos resultados. Me quedaría con que este chico no tiene una hipertrofia importante. No sé de dónde salieron esos 14 de septum. Eso es uno. El diagnóstico de coartación de aorta es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero que haya pasado por toda esta serie de pediatras y no se vaya descubierto es absolutamente implausible, así que creo que hay que buscar otras cosas. Estuvo en seguimiento siempre por el mismo cardiólogo. Siempre. Cardiólogo pediatra. En algún momento le pidieron, en algún momento fue pedido ácido valinilmandélico. Sí, doctor. Lo vimos ahí en el laboratorio que estaba dentro de los valores normales. Bueno, todos piensan como posible diagnóstico presuntivo una coartación de aorta. Si pensamos eso, ¿qué otro estudio solicitarían? Solo acá, la vista superior. Adecuado a miembros inferiores. Por otro lado, a veces revelan que tienen disnea. Y el soplo, si es de coartación, generalmente una característica se irradia a dorso, a espalda. Pero muchas veces una coartación puede estar asociada a otras malformaciones congénitas. Acá vimos que válvula aórtica bicúspide, la más frecuente, no presenta. Pero puede tener una anomalía, puede tener un soplo continuo también, o diastólico si tiene un conducto arterioso persistente. En fin, pero me parece que el examen acá
semiológico de un soplo de radiadorso y pulso femoral es clave, ¿no? Si realmente es tricúspide o es bicúspide, con una cúspide más chiquita o con un engrosamiento de esa unión, que a veces simula ser una tercer cúspide y no es una tercer cúspide. La verdad, vamos a ver, un RAF, tal cual, esa es la palabra exacta. Gracias. No, el tema como enseñanza es que en un chico de 13 años que está hipertenso y que tenemos que cambiar varios esquemas antihipertensivos, está bien que se puso empeño en estudiarlo, en buscarle, pero no encontramos la causa. Yo creo que como enseñanza es que hay que agotar con eso, porque a los 13 años no cualquiera es hipertenso, menos vamos a pensar en una idiopática a esa edad. Así que, moraleja, hay que seguir buscando. A esa edad. Nos llevamos al médico para hacer un chequeo. Es la rutina. No, ningún tipo de No, no síntoma. tiene síntoma. No refería a Porque otra cosa que cefalea, ni también- disnea, ni Otra cosa que debemos claudicación, considerar nada. también, que hay coartaciones, no demasiado coartación, que puede palparse algún pulsito en femorales, que son coartaciones no severas, pero que también conducen a hipertensión arterial. No tenemos por qué pensar en una coartación estrecha que sea cerrada prácticamente y que hay toda la sintomatología a que estamos acostumbrados. Y otra cosa importante cuando se ausculta el tórax, estos enfermos suelen desarrollar un aumento de la circulación intercostal, signo de Russell en la radiografía, y que se ausculta divinamente bien en la espalda. Perdón. Una cosita más, muchas veces los pacientes, si es cortación aórtica, no lo sabemos, se presentan no siempre con hipertensión arterial, porque pueden desarrollar colaterales. Él está en edad escolar para hacer un viaje de estudios, viaje de egresados. La escuela le da una ficha de un control clínico para completar. Se dirigen a un centro médico, ¿sí? Ellos no son no se atienden en este hospital. Y ahí el médico clínico realiza un examen físico básico de rutina y ahí lo encontró hipertenso. Bueno, este médico lo que solicita en su control anual de este año, un nuevo ecocardiograma, ¿sí? Que ya se puede ver que está levemente dilatado. El septum y la pared posterior, en este caso sí se correlaciona con el ecocardiograma previo, función conservada, y acá se puede observar a nivel de la raíz de aorta, dilatación de la porción sinotubular y de la porción tubular. Exacto, 40. Uh-huh. $36. Bueno, motilidad conservada, ¿sí? A nivel de la válvula mitral, continúa informando con una leve alteración de la apertura, ¿sí? Le informa... me quedé acá. En este caso le informa con una apertura normal, pero continúa siendo incompetente, ¿sí? Válvula tricúspide, válvula aorta tricúspide informa con apertura normal, ¿sí? Y bueno, y la dilatación en la porción sinotubular y tubular de la raíz de aorta con un patrón de relajación prolongado. Posterior a esto, el médico solicita una tomografía de tórax, ¿sí? En donde se puede observar en el corte sagital, ¿sí? La imagen aquí en la aorta descendente de un estrechamiento, ¿sí? Y a nivel se puede observar de lo que sería la raíz de aorta una dilatación, que en este corte axial se puede ver las medidas, 8 centímetros por 7.9, 8 centímetros.
Ujú. En la imagen de la reconstrucción 3D se puede observar también en este corte el estrechamiento de la aorta descendente, ¿sí? Y la dilatación a nivel de la raíz. No sé. Ya llegamos, doctor. Acá tenemos el informe de la tomografía, ¿sí? Que presenta una dilatación aneurismática, ¿sí? A nivel de la aorta torácica ascendente, con su diámetro máximo a nivel sinotubular de 76 milímetros, ¿sí? Y el estrechamiento de la estenosis de la aorta torácica descendente, que impresiona, bueno, encontrarse recanalizada, encontrándose permeable y de calibre conservado a la aorta torácica. El resto de la aorta torácica con calibre conservado. Esta es una de las últimas radiografías de tórax del paciente, ¿sí? Secundaria, la circulación colateral desarrollada para poder manejar la circulación a nivel distal a la coartación. Igual parece un corazón bien hipertrófico, punta levantada, y no creo que tenga 57 de diámetro a fin de diástole, como decía el último eco, ¿no? Sí. ¿Alguno que nos sigue por internet quiere aportar algo? Doctor Cordero, en casa. Doctor Merlo. Puede ser que tenga este signo de Roessler en la placa de tórax, yo no lo alcanzo a ver bien. Así parece. Sí, estamos analizando la placa, Merlo, y sí, tiene el típico signo Roessler que convalida, digamos, este diagnóstico, también es una de las pruebas. Bueno, para continuar, ahora con este paciente que ya tenemos otro enfoque, ¿sí? ¿Qué conducta tomarían? Una de las cosas más importantes en medicina es la observación. Una pregunta, ¿este chico anda en moto? Porque no me parece que sea ese. Porque si es ese, y las piernas le llegan tan bien al pie, al piso, mide más de unos 70. ¿Era ese seguramente? Bueno, está bien. O sea, ¿qué método tomaría? Y muy sencillo. En vez de colocarle algún stent vasodilatador o intervenirlo, porque este es candidato a morirse muy pronto. Y antes le haría bueno, antes o después lo mismo, un estudio de las arterias cerebrales para descartar aneurisma cerebral. Bueno, el médico, con estos resultados, el médico que lo trató desde la infancia lo deriva a otro médico cardiólogo, ¿sí? Y este indica el implante de un stent recubierto. A nosotros el paciente, nosotros lo conocemos cuando llega derivado del servicio de hemodinamia, post implante del stent, ¿sí? Acá en el hospital. Un ductus arterial persistente. Lo que se vio en la película,
Lo que se vio en el estudio hemodinámico, que ahora lo vamos a ver, es, además de la imagen de la estrechez, ¿sí? Se puede ver un pasaje por el ductus, ¿sí? Arterial persistente, que con el implante del stent, que en este caso es un stent recubierto, se ocluye la luz y queda corregido. No, yo mientras hacen este interregno quería aclarar que desde el punto de vista epidemiológico, la coartación aórtica es más o menos 5 al 8% de las cardiopatías congénitas. Es significativo. Pero en el adulto representa casi el 15% de las cardiopatías congénitas. Es decir que tenemos que estar siempre pensando en un joven que viene con hipertensión arterial o tiene pulso periférico disminuido, una coartación aórtica, tenemos que buscarla. Acá llama la atención el tiempo transcurrido y supuestamente tratado al paciente sin que se haya llegado al diagnóstico. No, evidentemente este chico ha sufrido las consecuencias de largo tiempo de una patología no detectada, ¿no? Sin duda que hay que tratar la coartación primero, porque cualquier reparación sobre la raíz de la aorta va a fracasar si sigue teniendo esa carga de presión sobre la raíz de la aorta. De todas maneras, creo que es correcto hoy en día la colocación de stent para la coartación aórtica, aún en adultos es un excelente método, pero me llama mucho la atención la progresión rápida de los diámetros de la aorta ascendente. Eso tiene muy mal pronóstico, esa aorta se va a romper dentro de los 5 años que siguen. Es más, es raro que veamos aneurismas de este tamaño en gente grande con aneurismas ateroscleróticos. Así que después de hacer la coartación tiene que ir a un reemplazo de la aorta ascendente. La ventaja que tiene es que tiene una válvula tricúspide competente. Bueno, hasta ahora hemos visto una válvula aórtica tricúspide competente, lo cual permitiría, mediante algún tipo de cirugía conservadora como el Tyron Davis, preservar la válvula aórtica y reemplazar la raíz aórtica. Si tuviera una válvula aórtica bicúspide, que como dijo el doctor, tiene una asociación de hasta el 20%, 20-30% con coartación aórtica, sin duda hay que hacer una operación de venta de bono y reemplazar la raíz de la aorta con un tubo valvulado. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas que tenía la cirugía de coartación antes de la aparición del stent es que en la cirugía más de una vez se tocaban las intercostales, el tipo quedaba cuadripléjico. Acá no, ya la cosa cambió, en el momento actual eso no ocurre, y el stent es un gran alivio. La pregunta es esta, Flaco, vos que estás en cirugía, porque un aneurisma de más de 5 centímetros y medio hay que operarlo. En el viejo es grandísimo porque es una pared rígida, dura, fibrosa. Acá tenemos la suerte de que es joven y la pared es elástica y aguanta. Pero igualmente es un riesgo muy grande. ¿Qué posibilidades habría de meterle como el pantalón que se pone en la aorta ilíaca, ¿viste?
ponerle adentro una especie de pantalón, perdónenme la expresión, que pueda reducir el diámetro de la aorta en una endoprótesis. Yo te la contesto. Sí. Sí, es interesante la historia de la cortación aorta. La primera operación que se hizo de cortación aorta fue el doctor Zink en 1944-45. Hasta el 82 se hacía con Dacron o Teflon, pero también se hicieron operaciones término-terminal, con muchas complicaciones. En una época se abandonó también. Pero con el parche de Dacron o Teflon, también con frecuencia se producía un aneurisma post-estenosis o post-parche. Y a partir del 82, que fue la vez que se hizo con stent, decía angioplastia con balón seguida del stent, mejoró la estadística de sobrevida. Y muchas veces también se aparece un aneurisma post-stent. Entonces muchas veces han incluido otro stent dentro del stent, en algunos casos. Es lo que yo he leído, he visto, no sé. Sí, o sea, el tratamiento de la coartación con el stent data de 10 años a esta parte. Antes se hacía o la unión término-terminal de los cabos, que estaba sujeta a la estrechez por fibrosis en el lugar, o se hacía un bypass subclavio aórtico, era en el cual muchas veces había aneurismas en el sitio de la anastomosis. Lo que se hace habitualmente es colocar un stent y a los 6 meses hacer un rechequeo con una reexpansión, y a veces, si está porque hay retracción elástica, se vuelve a colocar otro stent. No tengo tampoco, no soy técnico especializado en esto, es lo que yo he visto hacer. En cuanto a la reparación de la raíz aórtica, lamentablemente estamos esperando que aparezca alguna endoprótesis para la raíz aórtica, porque no se trata con endoprótesis la raíz aórtica. Generalmente, como usted dice, el aneurisma aterosclerótico de los viejos, uno toma decisiones de intervención cuando supera los 55 o los 60 milímetros. En los jóvenes está asociado generalmente a defectos congénitos, defectos hereditarios. Uno es el Marfan, en lo cual uno toma decisiones antes, a los 45 milímetros, o la válvula aórtica bicúspide, que también tiene una alteración de la túnica media con necrosis quística de la media, y se ha consensuado que a los 50 milímetros, solamente por la raíz aórtica, sería quirúrgico. Cuando uno va a operar una válvula aórtica bicúspide y tiene más de 40 milímetros la raíz de la aorta, tiende a indicar el reemplazo también de la raíz aórtica, porque sabe que es una aorta degenerada que va a tener problemas en el futuro. Los diámetros que tiene este muchacho nos exime de toda discusión acerca de los diámetros, ¿no? Esa aorta va a explotar y hay que resolverlo. Y hoy en día se practican cirugías de conservación de la válvula aórtica en el caso de que sea una válvula aórtica tricúspide competente. A veces hemos discutido acá con nuestro cirujano, que tiene muchísima experiencia, qué pasa cuando tiene un aneurisma de la aorta ascendente y tiene una válvula aórtica bicúspide que funciona bien, que no está ni estenótica ni insuficiencia. Bueno, que a mi juicio, si yo tengo un paciente de 70 años, probablemente, y no desarrolló ninguna alteración en la válvula hasta los 70 años, va a seguir con su válvula lo más bien. Pero un chico de 37 años, y yo lo voy a operar por el aneurisma de aorta ascendente, le voy a abrir el pecho por la aorta, también le voy a cambiar la válvula aórtica bicúspide, que sé que tiene una alta probabilidad de desarrollar algún grado de degeneración a futuro. Digo, lo que más llama la atención es la progresión de los diámetros. Si tenía 46 en el año 2012 y ahora tiene casi 80,
está creciendo desmesuradamente. Se considera que un crecimiento de más de 5 milímetros en el año indica la cirugía también. Un pequeño detalle sobre lo que dijo el doctor Esper sobre el tema de la parálisis, la cuadriplejía o la paraplejía. Eso era bastante habitual cuando se hacían las cirugías abdominales por el nacimiento, al menos se le inculpaba la arteria de Dankiewicz, que decían que era la que estaba irrigando la parte medular y lo que se producía era una isquemia medular con una paraplejía consecuente. Desde que se empezaron a colocar endoprótesis, hubo mucho miedo porque la arteria de Dankiewicz tiene muy diversos lugares de nacimiento y se pensaba que tal vez con la endoprótesis se podía tapar y íbamos a tener muchísimas más paraplejías a partir de la instalación de una endoprótesis que tapaba todo. Pero llamativamente lo que se ha obtenido es que ha bajado terriblemente, sin embargo, la aparición de estas paraplejías con la colocación de las endoprótesis, por lo que hoy se está tratando de explicar un poco qué era lo que sucedía o si verdaderamente no se alteran ciertas colateralidades que tal vez con la cirugía convencional de los aneurismas o de estas dilataciones se podían uno llevar por delante algo que verdaderamente alteraba la circulación medular. El problema de las paraplejías o cuadriplejías incluso era cuando se hacían las término-terminales. Después se empezó haciendo un rombo que se ponía de teflón o lo que sea, que eso dilataba la aorta y eso evitaba ese problema. Y hoy día con el desarrollo de la cirugía ya es muy difícil, porque tendría que comerse unas cuantas intercostales para poder producir ese cuadro. Pero en fin, el hecho está que el stent es una realidad, una maravilla, porque reduce todos la mortalidad. En la endoprótesis lo mismo, pero en el caso de la reina aórtica no sé, pero ahora va a haber que cambiar la aorta, vamos a ver. Eso es de acuerdo con cómo evoluciona el individuo. Lo que quisiera dejar es para orgullo de los que son del hospital militar, es que la primera coartación se operó en el hospital militar en 1960, lo operó Doctor Mercado. Anduvo muy bien, después lo vi más el muchacho tucumano. Anduvo fantástico. Así que ya hace 53 años se operaba coartaciones en este hospital. Quisiera agregar algo desde el punto de vista epidemiológico, que estos pacientes en general tienen mayor tendencia a ser accidentes cerebrovasculares, mayor endocarditis, eso tiene cuidado especial. La sobrevida no es muy elevada, porque generalmente la enfermedad progresa, tanto por aneurisma o estenosis, por la presión de la aorta, así que el pronóstico en general es no muy bueno, ¿no? Bueno, esto es el informe del procedimiento de hemodinamia, ¿sí? Previo a la colocación del stent, presentaba una presión ascendente de 115/78 con una media de 96 y descendente de 74/35 con una media de 54, ¿sí? Y posterior a la angioplastia presentó tanto en aorta ascendente como descendente 95/64 sin presentar gradiente en este caso. Nosotros al examen físico del paciente, esto ya fue posterior al implante del stent, ¿sí? Se encontraba con una tensión arterial de 110/80, frecuencia cardíaca de 68, los ruidos cardíacos normofonéticos, sí se ocultó un soplo sistólico, una intensidad 2/6 en el foco aórtico, los pulsos periféricos estaban presentes, eran asimétricos y presentaba un retraso entre los pulsos radial con respecto a los femorales. ¿Sí? No presentaba gradiente de tensión arterial en la evaluación que hicimos posterior al implante del stent tampoco. Buena perfusión periférica. Bueno, el resto del examen físico, tanto a nivel respiratorio como digestivo, sin ninguna particularidad. El electrocardiograma, sí se observa un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca alrededor de los 100 latidos por minuto, ¿sí? Onda P con la duración normal, ¿sí? PR normal, tiene un eje desviado hacia la izquierda,
Lo que se puede observar también son signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? No sé si alguien quiere aportar algo más del electrocardiograma. Les pido de rodillas que me lo envíen para hacer una presurometría ambulatoria donde medimos la onda refleja. Me encantaría haberlo hecho antes de la operación y después de la operación, pero no tenemos nada más lindo que esto, porque la onda refleja evidentemente se va a producir a la altura del estente en este caso y de la coartación antes. Y a ver cuánto de onda refleja se suma a la onda de perfusión y cuánto es de presión real y cuánto es, digamos, por la onda refleja. Es una prueba natural de una patología que nos da la naturaleza divina para poder medir eso. Por favor, convénzanos sin ningún cargo, me lo envían al consultorio, inmediatamente le colocamos el presurómetro moderno que mide la onda de ida y vuelta y vemos y aprendemos un poco todo de ello. Gracias por el dato, de paso. No olviden de mandármelo, no olviden. Es una típica sobrecarga auricular izquierda más una sobrecarga con sobrecarga sistólica de la llamada sistólica de cabecera, con un hemibloqueo anterior izquierdo por el alto desvío a la izquierda nada más que eso. No, quería agregar una cosa que es muy distinta con respecto de la presurometría. Quería agregar es muy distinta la evolución de la hipertensión cuando el paciente es operado de chico, después del primer año de vida, que cuando es más adulto. Generalmente cuando es más adulto, en esta edad, el 60% sigue con hipertensión arterial, queda de hipertensión arterial residual. Un detalle tal vez, solo para tirar la discusión, el hemibloqueo anterior izquierdo no tan solo tira hacia arriba y a la izquierda, sino que el hemibloqueo anterior izquierdo tiene que tirar hacia atrás. Ahí, cuando uno tira hacia atrás, poneme las precordiales, vemos que si bien tenemos el isodifasismo en B5, en B6, sin embargo tenemos complejos francamente positivos. Esto, si bien puede darse en hemibloqueos anterior izquierdo, lo más común es que aquí también haya un isodifasismo, porque el eje lo tira para atrás y la R tendría que estar más alta en B5 o B8 porque está tirado el eje hacia atrás, ¿no? Llama la atención eso, tal vez la hipertrofia ventricular izquierda, si bien el eco no lo evidencia, es lo que tal vez está predominando, que estas R's estén más altas aquí, solo como dato llamativo. Hay que ver si le colocaron bien los electrodos, en el depósito de constante lo hicieron, etcétera, etcétera. Guillermo, a mí me parece que mi bloqueo anterior izquierdo no se acompaña necesariamente de un eje hacia atrás. Le preguntamos a Guiñazú, que es el especialista. Eso es muy infrecuente. Si está muy rotado el corazón puede ser que esté desviado hacia atrás. Pero en mi bloqueo anterior izquierdo se observa en el plano frontal, precisamente porque lo que se activa tardíamente es la cara anterolateral del ventrículo izquierdo. Hay un asincronismo entre la cara posterior-inferior y la anterolateral. Se activa primero la cara posterior-inferior y posteriormente la cara anterolateral. Por lo tanto, en general el desvío es hacia la cara lateral y a veces es anterior y no tanto posterior. Es raro que sea posterior. Y las S que aparecen en B5, B6, no dependen precisamente de una posición anterior y posterior, sino del alto desvío del eje eléctrico hacia la izquierda. Sí, justamente lo que acabas de decir, por la activación tardía de la pared anterior, es la razón por la cual en la cara anterior los ejes van tendiendo hacia atrás. Tal vez vectocardiográficamente no lo estés viendo, pero al menos te digo, Sodi Payares es el que también en relación a cuando habla de la parte de mis bloqueos, habla de que el eje está tirado hacia atrás. Pero bueno, eso es opinión tal vez. Sí, las fuerzas iniciales sí se pueden desviar hacia abajo y levemente hacia atrás, pero generalmente es hacia abajo,
y hacia la derecha. Las fuerzas finales están paralelas al plano frontal en el 90% de los hemibloqueos anteriores. Y en general la descripción fue posterior a Sodipayare, la describió Rosenbaum con el equipo acá de cardiología del Ramos Mejía, describieron los hemibloqueos y ellos lo siguieron durante muchísimo tiempo. Y tiene descritos todas las clases de hemibloqueo, las 4 clases de hemibloqueos que ellos han descrito, y ninguno de ellos tiene desvío hacia la región posterior del ventrículo izquierdo, sino es paralelo al plano frontal, siempre. Porque la cara anterolateral lo tiende a llevar hacia arriba, hacia la izquierda y levemente hacia adelante, no hacia atrás, pero lo más es paralelo al plano frontal. El libro Sodipayare se habla de Rosenbaum igualmente. Era justamente para meter la discusión. Una cosita más del examen físico, que a veces tomar la presión a nivel de la arteria pedia, si da una diferencia de presión de más de 30 milímetros de mercurio, por ahí predice el gradiente que vas a encontrar en la hemodinamia. ¿Alguien de los que nos siguen por internet quieren aportar algo o preguntar algo? El aspecto físico del enfermo, ¿ese de tipo musculoso con brazos fuertes y piernas pegadas? No, es una coartación leve, por eso se le escapó al médico pediatra. Por eso se le escapó, ¿no? Bueno, esta es la última radiografía de tórax que se le hizo acá en la internación. Bueno, en realidad se puede ver también, como vimos anteriormente, el signo de Roessler, ¿sí? Bueno, está bastante penetrada, no se puede ver bien acá en la imagen. Lo que se puede ver también es la imagen de la hipertrofia ventricular, ¿sí? Con la punta del corazón bastante levantada. Se puede ver aquí la imagen del implante del stent que se colocó en hemodinamia, ¿sí? Y el laboratorio que se le hizo aquí en la internación, sin nada para remarcar, en realidad un laboratorio normal. Posterior al implante del stent, se le suspendieron todas las drogas antihipertensivas y solo quedó con nebivolol 5 miligramos, ¿sí? Y con posterior consulta por cirugía cardiovascular para ver cómo sigue él con su tratamiento. Nosotros lo citamos, ¿sí? Le realizamos... Sí, tiene registros sistólicos ahora 110, 120. Acá hicimos un ecocardiograma, ¿sí? No se puede ver en el eje largo paraesternal, ¿sí? Se tomó medida del septum de 13, un diámetro del ventrículo izquierdo de 51, ¿sí? Pared posterior de 11. Y en esta imagen lo que se puede ver son las medidas que se tomaron aquí en el ecocardiograma de la raíz de aorta, ¿sí? Con una porción tubular de 75, una porción sinotubular de 42 y la porción sinusal de 20. El anillo. Lo que se puede ver acá, como bien había comentado hace un ratito el doctor Alasia, presenta una aorta bicúspide, ¿sí? Normofuncionante. Bien claro la comisura en hora 11 y en hora 5, 4, 5 más o menos. Ahí, hora 11, hora ahí, bien el óvalo de la pelota de rugby que dice el doctor Salvagio. Y bueno, ¿tenés más imágenes? Dale. Lo interesante es que en las mediciones no está estenótica y tampoco pierde, no tiene insuficiencias. No, parece una imagen prestada, no parece una imagen propia. Yo la vi, la busqué, la pude reproducir en otra corte. Ahí se ve perfecta, ¿no? Como abre, ese estaba bueno.
Está bueno, ¿no? Re bicúspide. Da la sensación que este pobre paciente, aparte del retardo, no fue completamente estudiado, porque, o sea, está bien, el stent lo tenía ganado, porque la solución más práctica, ¿no? Pero, sí, sí, porque es lo que lo va a matar, es lo que lo va a complicar. Y ahí, mira, esa imagen estaba buena, porque el cierre bien de bicúspide, con ese prolapsito hacia abombamiento hacia el ventrículo, digamos. Hace un domo, pero bueno, no pierde nada. Y la medida, la velocidad era 1,5 m, absolutamente normal. Claro, no. 40 años de vida, con esta válvula que... ¿Qué velocidad es? ¿Que no tiene gradiente? No tiene gradiente, por ahí estaba la medida. Quiero que 1,5 m tenía. No. Ahora, es impresionante la imagen esa del aneurisma, ¿no? Yo creo que habla de urgencia ese diámetro. Como que haya estado sufriendo. Ah, no, está bien. Hicimos de todo para localizarlo. No, hasta lo ubicamos por Facebook al paciente. Todo para el... ¿Por qué el incremento del diámetro? No, que la válvula exhibe un ligero domo, no parece abrir. Las hojuelas no se pueden completamente, no son completamente paralelas a las paredes de la aorta en sístole. Ese ligero domo, digamos, habla de que geométricamente la válvula no es una válvula perfecta como las tricúspides, y se puede esperar que en unas décadas pueda llegar a estenosis aórtica importante. Pero no es, que la hipertrofia ventricular izquierda es moderada, como es consistente con una sobrecarga de trabajo del corazón crónica, no es la gran hipertrofia de la componente idiopático, es simplemente la hipertrofia moderada, con menos función. No creo que sea dilatado, como dice Diego acá, no creo que sea dilatado en absoluto. Creo que el corazón ha sufrido poco, nada, desde el punto de vista funcional. No, en cuanto al eco ahí, el cierre es endomo de la válvula bicúspide. No sé si quiere poner la imagen, que ese cierre es característico de la bicúspide. ¿Ve? Es cuando cierra que hace el domo, que es clásico de las válvulas bicúspides. Igualmente es un bidimensional y... Doctor Merlo, doctor Cordero, ¿quieren decir algo?
Bueno, evidentemente como se vino charlando hasta ahora, estarían todos de acuerdo con el tratamiento instaurado en este paciente, que fue el implante del stent, para posteriormente, en otro tiempo, corregir la dilatación de la raíz de aorta, en su efecto el cambio de válvula también. Lo que vamos a hablar en el día de hoy, la revisión del día de hoy, es sobre coartación de aorta, ¿sí? Que se define la coartación de aorta como un estrechamiento en cualquier parte de la arteria, ¿sí? Puede ser torácica o abdominal. Lo importante es que este estrechamiento, esta estenosis, produzca un gradiente de presiones, ¿sí? Como bien dijo el doctor Beresiuk, en su epidemiología, la coartación de aorta se encuentra entre el 5 y 8%, ¿sí? De todas las patologías cardiovasculares congénitas, y es más frecuente en hombres, ¿sí? Un poquito de historia, como también el doctor Beresiuk se nos adelantó. En el año 1760 se obtuvo la primera descripción de lo que es la patología. ¿Sí? En el año 1945 se realizó la primera corrección quirúrgica. En el año 1981 se realizó el primer angioplastia con balón. Y en el año 91 se implanta el primer stent. La coartación de aorta se puede clasificar en un tipo infantil, que es preductal, y un tipo adulto, que va a ser postductal. ¿Sí? En lo que es en la infancia, la coartación se presenta proximal al ductus arterial, ¿sí? Y la perfusión distal de estos pacientes va a depender del flujo que se produzca a través de este ductus. En el caso de los adultos, la coartación se produce a nivel o justo distal al ductus, ¿sí? El cual se va a encontrar cerrado. Lo importante de esto es que se desarrolla una gran circulación colateral, ¿sí? A través de las arterias intercostales, y esto es lo que se responsabiliza de la circulación periférica distal de estas personas. Dentro de lo que es la coartación postductal en los adultos, podemos tener dos tipos también. La coartación nativa, que es un 20%, y la recoartación en el caso de aquellos pacientes que hayan sido tratados en la infancia y se produce la recoartación. Se va a asociar, como bien se vino hablando, con válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Con alteraciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se puede asociar también con alteraciones de la válvula mitral, defectos septales, comunicaciones, síndrome de Williams-Beuren y el síndrome de Turner. Y también se había mencionado anteriormente que se puede asociar con el síndrome de Marfan. La gravedad de la coartación se la va a clasificar según los gradientes. Puede ser leve, con un gradiente menor a 20 milímetros de mercurio, moderada, con un gradiente de 20 a 40, o severa o grave, con un gradiente mayor a 40. ¿Sí? En nuestro paciente, según el informe de hemodinamia, tenía un gradiente mayor a 40 previo al implante del stent. Como otros criterios de gravedad, son las asociaciones, que puede ser, en caso que tenga hipertensión, como en el caso de nuestro paciente, insuficiencia cardíaca, disfunción grave del ventrículo izquierdo, ¿sí? En el caso también de que haya comunicaciones interventriculares, aorta bicúspide, también presente en nuestro paciente, y estenosis aórtica. En cuanto al tratamiento, ¿sí? Según el consenso de pediatría, ¿sí? De la Sociedad Argentina de Cardiología, lo que define es como clase 1, ¿sí? El tratamiento va a estar orientado a lo que es angioplastia con balón, ¿sí? En formas membranosas y en postquirúrgicos, que ya hayan sido tratados anteriormente. También como clase 1 tenemos indicación de intervención en el caso que el paciente tenga un gradiente en reposo mayor a 20. Intervención en este caso sería en el adulto el implante de un stent. Como indicación 2A, con angioplastia con balón y stent recubierto, ¿sí? En formas graves, y también en formas que se hayan reestenosado. Según el American College of Cardiology, este es del año 2008, tenemos como indicación de intervención para la colocación de stent en la coartación como clase 1, gradientes pico-pico mayor a 20, ¿sí? O en menor de 20, pero que tenga evidencia anatómica por imagen de coartación grave y la presencia de colaterales. ¿Sí? En las coartaciones nativas se recomienda la intervención frente a la cirugía, todo esto siempre en el adulto. Y en la recoartación con un gradiente mayor a 20 milímetros de mercurio se recomienda también la intervención con hemodinamia. Como clase 2B
La implantación de stent en segmentos largos se considera una posible opción terapéutica, sí, pero no existen datos a largo plazo para tener como referencia. Este es un trabajo que se publicó en el año 1989, ¿sí? Lo que evaluaron en este trabajo fue un seguimiento de los pacientes, tanto niños como adultos, que fueron tratados con cirugía de corrección. Lo que definieron ellos fue una edad de corte a partir, o sea, hasta la cual se obtienen beneficios significativos con la corrección quirúrgica, ¿sí? Esta edad fue de los 14 años. Lo que ellos demostraron que pacientes que fueron tratados quirúrgicamente más allá de los 14 años tenían menos beneficios que los menores, ¿sí? Y bueno, como veníamos diciendo, la cirugía temprana, ¿sí?, en los niños tiene mejor resultados, menor morbimortalidad y reduce de manera significativa todo lo que es el daño vascular, la hipertensión, las complicaciones y aumenta, por supuesto, la supervivencia de estos pacientes. Esto es una revisión, un metaanálisis que se presentó en la Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas en este año. Lo que ellos hicieron fue comparar todos trabajos de la literatura que trataban sobre cirugía abierta con técnicas endovasculares, ¿sí? Lo que ellos definieron fue, o sea, el resultado, la conclusión a la que ellos llegaron, porque el tratamiento de la coartación nativa, ¿sí?, no la recuartación, sino la nativa, en el paciente adulto, la cirugía convencional tiene buenos resultados, ¿sí?, pero las técnicas endovasculares también son bastante equiparables unos con otros. La diferencia sí que tienen es, por supuesto, que lo que son las técnicas endovasculares tienen menor morbilidades, ¿sí?, tienen menor tiempo de recuperación, ¿sí?, y tienen mucho menor costo a nivel de lo que es sanidad. En este metaanálisis lo que hicieron fue tomar estos trabajos, ¿sí?, los más representativos, de pacientes que fueron tratados con cirugía convencional, ¿sí? Lo que se vio en este caso, todos estos trabajos tienen pacientes entre 20 y 60 años, con gradientes bastante elevados, y todos dentro de lo que sería severo o grave. Y lo que se vio es que la mayor morbilidad, ¿sí?, la obtuvo este trabajo de Aris, en donde la característica que tiene que son pacientes de mayor edad, casi 60 años, con el mayor gradiente, ¿sí?, de 70. Esos obtuvieron mayor morbilidad. En cuanto a la mortalidad, es bastante bajo, de hecho un 1% en uno de estos trabajos nada más, ¿sí? Otro parámetro que se evaluó fue la reestenosis, ¿sí?, que también es de muy bajo porcentaje. Las reintervenciones, ¿sí?, solamente, sí, la mayoría. Lo que sí hay que tener en cuenta en lo que es la evaluación de la reestenosis y las reintervenciones, por ejemplo, el trabajo de Bauer y Aris tuvieron un seguimiento de 4 años solamente, que es bastante corto. Y sí, lo importante en este caso es el porcentaje de pacientes que posterior a la cirugía permanecieron sin medicación antihipertensiva, ¿sí?, que es un porcentaje bastante alto en cada uno de los trabajos. Acá lo que vemos en esta tabla es la comparación también de los trabajos más significativos, pero en este caso se usaron stent recubiertos, ¿sí?, para el tratamiento de la coartación. Acá tiene como característica que son pacientes que en un rango etario mucho más amplio, digamos, que incluye pacientes mucho menores, ¿sí? Estos pacientes tenían coartación aórtica nativa, pero además algunos de ellos también se asociaban con aneurisma, ¿sí? Y lo que comparan en este caso son los gradientes pre-intervención, ¿sí?, que lo que se ve es la reducción en post-intervención, ¿sí?, que ha llegado en algunos casos hasta un gradiente de 0. Las complicaciones que presentaron en los procedimientos endovasculares, disección, desgarro, rotura, ¿sí?, y lo que son las reestenosis en este caso es un poco más frecuente, sí, que lo que se veía a nivel de lo que es el tratamiento quirúrgico. Para comentar así un poquito también de lo que es la cirugía convencional, lo que se vio al inicio de esta técnica, que tenían bastante altos valores de tasas de morbimortalidad perioperatoria, que bueno, lógicamente con el tiempo se fueron mejorando las técnicas y eso fue mejorando.
¿sí? Muy importante en cuanto a las complicaciones, lo más importante es el sangrado posquirúrgico, ¿sí? Por todo lo que es la circulación colateral, y bien como se comentaba anteriormente, todo lo que pueden ser las paraplejías, cuadriplejías, ¿sí? También se puede observar en el posquirúrgico lo que sea un deterioro de la función o fibrilación auricular, arritmias, ¿sí? Otra cosa también que se veía posterior a la cirugía, que se puede producir recuartación, ¿sí? Que aunque es mucho menos frecuente que en el tratamiento endovascular. Lo importante, los aneurismas, ¿sí? Que no son tratados posquirúrgicos, como se venía comentando antes, tienen un alto riesgo de rotura, ¿sí? Un alto riesgo de muerte de estos pacientes. En el caso de la angioplastia con balón, ¿sí? No se recomienda, ¿sí? En los pacientes, el tratamiento de la coartación de aorta en los pacientes adultos, ¿sí? Presenta muchas más complicaciones. Principalmente depende si tiene una infradistensión de lo que es el balón, puede dar lugar a una reestenosis y tener que volver a intervenir, o una sobredistensión de ese balón puede producir la ruptura o la formación de aneurismas. En cuanto a lo que es el implante de stent, ¿sí? Presenta ventaja porque tiene más flexibilidad, ¿sí? Se adapta mejor a la estructura de la arteria. Y el manejo de las complicaciones, o sea, se emplea principalmente para lo que es el tratamiento en adultos y las complicaciones que se produzcan posterior a la cirugía. En relación a eso, encontramos este trabajo que fue presentado en la Revista Española de Cardiología de este año, que lo que hicieron fue evaluar o sea, el uso de stent cubiertos en casos de coartación y recuartación en pacientes adolescentes y adultos. Tuvieron un seguimiento desde el año 2005 hasta el 2012, ¿sí? Se realizaron 17 procedimientos, en los cuales obtuvieron muy buen resultado en cuanto a la reducción de gradientes, ¿sí? Y la mantención del aumento del diámetro de la luz, ¿sí? Sin restenosis. Complicaciones de los 17 procedimientos que realizaron, un solo caso presentó la ruptura, ¿sí? Y otro caso tuvo una obstrucción total y un aneurisma. Bueno, el desenlace de ese paciente fue fatal. Y como conclusión de este tratamiento, de este estudio, perdón, es que el stent recubierto es el tratamiento eficaz en la recuartación y coartación del adulto y del joven, y es de elección en los casos que tienen una anatomía compleja, ¿sí? Lo importante de esto, que es todo esto sobre lo que es el stent no recubierto. Así que en el caso de nuestro paciente, colocaron un stent recubierto y con eso también corrigieron lo que era el ductus permeable que tenía. Para ubicarnos más que nada puse lo que es la guía del tratamiento de valvulopatías, ¿sí? En el caso de nuestro paciente, lo que es la coartación de aorta ya fue resuelto, ¿sí? Con el implante del stent, y lo único que nos quedaría con el resolver ahora es la dilatación de la raíz de aorta y su válvula bicúspide. Como bien decía el doctor Salvagio hace un ratito, lo que es la indicación de la cirugía en pacientes que tienen enfermedad en la raíz aórtica, ¿sí? Sin insuficiencia, sin estenosis y sin... que en el caso de nuestro paciente, ¿sí? Se estaría ubicando en este punto, que tiene una raíz mayor al 55 milímetros, ¿sí? No tiene ningún factor de riesgo, ¿sí? Pero también tiene su válvula bicúspide, con él quedaría resolver este tema. Como conclusión, en lo que es la coartación de aorta, lo importante es llegar a un diagnóstico precoz, ¿sí? En la infancia, tiene una alta tasa de mortalidad, llegan como edad media hasta los 33, 35 años de vida, nuestro paciente tiene 31 ahora. Como decía antes, el diagnóstico precoz es lo más importante, que permite instaurar el tratamiento adecuado, ¿sí? Con esto se mejora la calidad de vida, ¿sí? La expectativa de vida de estos pacientes, y en sí también, como importante, reduce todo lo que es la estadía hospitalaria y todo el costo en la sanidad. En lo que es el tratamiento de la coartación de aorta, lo importante es, en el caso de la nativa, en los pacientes adultos, la cirugía convencional si bien presenta buenos resultados y con muy baja morbimortalidad, las técnicas endovasculares también presentan resultados que son equiparables a la cirugía, ¿sí? Como dije anteriormente, tienen menor tasa de complicaciones, exacto, menor tiempo de recuperación, ¿sí? Para poder volver a su vida activa, laboral,
menor costo. Y dentro de lo que es el tratamiento endovascular, la técnica de elección en realidad es el uso de los stent recubiertos, ¿sí? Y los stent autoexpandibles recubiertos para el caso de las complicaciones, como puede ser que habíamos visto antes, la reestenosis. Vamos a las preguntas. El otro día estuvimos hablando con Inestrosa del tema de la colocación de stents, más que nada porque un paciente estaba presentando dolores dorsales importantes y había cierto temor de que hubiera habido una complicación. Lo que nos aclaró fue que cuando se coloca el stent, verdaderamente con la angioplastía se produce una ruptura del endotelio y una ruptura de la capa media. Lo que mantiene la estructura vascular, es la adventicia, según él, y eso es lo que le va a dar, digamos, el sostén. El stent va a dar el sostén como para que el paciente pueda reacomodarse y reepitelizar, como este dato. Sí, esto para recalcar dos cosas, ¿no? Primero, la cirugía de la coartación aórtica es una cirugía altamente efectiva. El paciente no entra en bomba. Se hace, lo que sí tiene en contra es que se hace una toracotomía lateral, que es bastante más dolorosa que la que estamos acostumbrados a ver, porque hay que trabajar sobre la aorta descendente que está allá atrás pegada a la columna vertebral. Esto lo recalco porque en algún momento nos consultaron por este paciente de hacer todo en el mismo tiempo. Es una carnicería, no se puede hacer todo en el mismo tiempo. Con el llevo toracotomía lateral, esto genera más restricción respiratoria en el postoperatorio y son las dos complicaciones quirúrgicas más importantes, ¿no? El sangrado y los problemas respiratorios después de la cirugía. También es cierto que cada vez hay menos cirujanos que se dedican a este tipo de operaciones, porque antes los cirujanos cardiovasculares abordaban mucho todo porque eran cirujanos que hacían cardiocirugía pediátrica y cardiología del adulto, cirujanos como el doctor Noyek. Eso por un lado. Por el otro, tampoco hay que quitarle seriedad a la intervención con stent. No es tan importante por ahí el sitio de abordaje, que sí es mucho más sencillo con el stent que solamente una punción arterial, sino que siempre se está trabajando sobre la aorta. Y como decía Elliot, hablando con el doctor Enestrosa, que es hemodinamista y hace estos procedimientos, la colocación de un stent implica una disección controlada, ¿sí? Y de ahí también vienen las complicaciones que se pueden producir por el stent. De todas maneras, cada vez más tendemos a indicar la solución con stent aún en los adultos. En los chicos ya no está discutido, esto se hace con stent. En los adultos todavía la comparación entre cirugía y stent no ha dado favorable para ninguna de las dos, pero es mucho más sencillo el procedimiento con stent. Fíjense que en la estadística de trabajo de Carl, que es la primera que hace de muchos estudios, pone que están sin medicación después de operado entre el 50 y el 60%, 70%. No es la realidad. La doctora Elizabeth, estamos trabajando en esto, le envía a los enfermos, ella hace cardiopatía congénita del adulto, y vemos muchísimos chicos que fueron operados de bebé de menos de un año, y todos tienen, la gran mayoría, alguna medicación, la dosis baja, pero tienen. Pero lo notable es que todos, cuando hacen una actividad física, una prueba ergométrica, por ejemplo, les sube tremendamente la presión. Por eso tenemos la idea de que esta presión que sube tan exageradamente es la onda refleja, y no es solamente hipertensión arterial. Por eso les ruego no dejen de enviármelo a este caso. Gracias. Y ya que están las facturas en la mesa, demos por suspendido el Ateneo. Doctor. ¿Verdad? No, lo que... Digo que es aportar algo, decir algo, te vemos perfecto. Diego. No te escuchamos, te caíste. Dardi, Pablo Merlo. Espectacular, muy bueno el Ateneo.
Felicitaciones. Muy buena la revisión, así que felicitaciones por el Ateneo y por la revisión. Entonces, en aquellos momentos, la cirugía que se hacía era la ligadura de la cervical izquierda, se la abría, se abría la aorta y se bajaba un flap, con lo cual se dilataba la aorta. En ese momento tenía muchas complicaciones, hasta un 1 a 5% de paraplegia por obstrucción de la arteria Dankiewicz, por Rodney de cirujano. Y en ese momento, en el año 85, 86, cuando Granja empezó a poner los stents con muy buenos resultados, con muchas menos complicaciones. Por eso prácticamente los cirujanos hoy han dejado esto, ¿no? Y evidentemente tratarla así por sectores es complicado, es una patología compleja. Pero el cambio fue ese. Acá lo que están discutiendo es qué hacemos con la válvula. Cambiar la válvula. Primero va a ser difícil quirúrgicamente poner el anillo ahí porque es una... Es otro tema, sí. Me parece muy atendible la opinión. Creo que si me pasa ya a los 70 años, yo le dejo la válvula. 31 años, tiene cierto prolapso de la válvula coronariana izquierda. Congénita severa, ni siquiera válvula aórtica, era una estenosis severísima. La operó Servini cuando vino a este hospital en 1965 o 66. Y ahí además se le cambiaron 3 válvulas protésicas. A pesar de todo lo que ustedes quieran, tiene 60 y pico de años y sigue viviendo y fenómeno. Entonces, muy bien, la válvula sí, pero hasta ahí nomás. Vemos que cómo evoluciona el enfermo, no hay 2 enfermos iguales, no nos apuremos. Hay que poner, por el día de mañana aparece una prótesis que se pone endovascularmente. La urna ascendente nadie lo discute. ¿Y cuánto? Una pregunta ahora terapéutica. ¿Lo dejarían andar en moto? La pregunta es muy seria, es muy seria. ¿No es un riesgo para la población si le pasa algo? Prequirúrgico. No, el paciente me dice, ¿le puede andar en moto? ¿Qué le dicen? ¿Que no? El paciente no está andando en moto, no está yendo a trabajar, está en la casa, está tranquilo. El paciente, cuando se le otorgó el alta, se le indicó que tenía que tener seguimiento por cirugía cardiovascular. Lo cierto es que es un paciente de nuestra obra social. Entonces tiene esa complicación para ver si sigue acá o sigue afuera. Sí, lo sabe él, lo sabe la familia. De hecho, ellos, la intención que tiene tanto el paciente como la familia, con la experiencia que han tenido en el cardiólogo del lugar donde ellos viven, quieren tener su seguimiento y su cirugía eventual acá en este hospital. Sí sabe, es consciente que el tratamiento es quirúrgico. Él sabe que la resolución de su patología es quirúrgica y bueno, saludos a Diego, Pablo, no sé si nos escuchan. Diego, bueno, te vemos perfecto, no te escuchamos, pero bueno,
Gracias por estar. Muchas gracias, Eduardo, a vos. Gracias, Buenísimo. Pablo. Gracias, Dardi. Gordo, Diego, te escuchamos. se tomaron todo el mate, Audale y Salvallo. Ahí lo tenés. Cordero está en la estancia. Negro, sorete. Comunicate por línea baja, Merlo. Los escuchamos perfecto. Están en la 500. ¿Cómo no, mi capitán? Saludos a Fuster ponemos. Bolaños. Yo quiero ver a Valentín Fuster, no al coso este. Digo, vamos cortando la transmisión, me estás quedando grabado. Chao. Cortamos y terminamos la transmisión y la reiniciamos. Conectá